más. Ya tan rápido. Ya, ya vamos a terminar también. Ya solo a 4 meses de que se termine el año. Sí, sí, Ah, increíblemente cuando vamos a escuchar vamos a estar en la segunda y tercera unidad de cierre y otra vez se terminó. Pero me imagino que tú ya tienes, ¿qué vas a seguir estudiando el próximo año? pues la verdad estaba pensando solo un bachillerato. Mi Sí, mamá, mi mamá dice que está bien, que sí. Tal vez no sé, quiero como que salir un poquito rápido, se podría decir. O sea, sí estudiar, pero como que, no sé, es que siento que si me voy a una carrera, siento que me voy a tardar un poquito más porque creo que son 3 años. sí, sí, sí. Entonces, la verdad quiero salir un poquito rápido para entrar a buena edad a la universidad y así graduarme un poquito más rápido. Sí, sí, de hecho sí te conviene, ¿cómo se llama? Un bachillerato. Y siempre cubrir también, bueno, yo no sé, ¿verdad? Cómo te guste, pero cubrir el área, por ejemplo, lo que platicábamos la vez anterior, ¿verdad? Por el negocio que ustedes tienen, pues cubrir ese área, ¿verdad? Sí, así me dice mi mamá, aunque también creo, no sé, tal vez me vaya si escogiera algo, sería un perito contador afuera, o sea, sería ya carrera, ¿verdad? De tres Ujú. años. Sí, ese es de 3 años. Sí, si me voy a carrera, creo que sería perito contador. Ahora, si es un bachillerato, pues no importa de qué bachillerato de que sea. La verdad que sí, o sea, siempre te ayuda un poquito, digamos, algo que vaya orientado a lo que tú desees. Pero yo siempre les digo a la mayoría, mi consejo es que si usted va a estudiar, por ejemplo, tiene fijo la meta de ir a la universidad, un bachillerato para ahorrarte tiempo. Pero si hay algún titubeo, ¿verdad? De que no, yo prefiero una carrera de 3 años porque tiene una mejor formación. Y de preferencia siempre, siempre también les aconsejo que sea perito contador. El perito contador cubre muchas áreas y tiene la mejor formación, ¿verdad? Dentro de algún campo laboral. A diferencia de otras carreras, yo no menosprecio ninguna carrera, pero en ya la apertura de un campo laboral, siempre es mejor un perito contador por cualquier situación. Sí, Pero eso estaba pensando, pero es que le voy a comentar, pero es que mm, yo dejé de estudiar el año pasado, ¿verdad? Entonces, le he comentado a mi mamá, bueno, ella me comentó, me dijo, creo que por fin de semana se puede sacar tu carrera, tu bachillerato en un año, pero yo le digo que no, que eso solo pasa con las personas que ya son mayores de edad. Entonces, le digo yo a mi mamá que por eso también quiero solo un bachillerato, porque si me voy a una carrera se me va a ir un año más. Entonces, pero, para ahí salir, o sea, llegar a buena edad a la universidad, o sea, tal vez no para llegar tal vez a los 22 o, bueno, como la mayoría de personas también llegan a esa, pero para graduarme antes de la universidad y así ya pues termino primero una carrera y ya puedo seguir con una maestría o algo. pero ¿qué edad tienes tú? Es que yo tengo 16, 16. El próximo tendrías 17. 17. Sí, Mi mamá pues. dice que tal vez se podría, pero yo le digo que no, porque como ahora los tiempos son diferentes. Ella dice que en el tiempo de ella, o sea, habían niños que salían así de temprana edad y estudiaban en un año todo su bachillerato y ya. Pero como Ah, ahora no todo es creo. diferente, No, no creo. Es que la carrera, digamos, el bachillerato es por madurez, cuando tú ya tienes los 18. Entonces habría, o sea, el sistema no te registra porque tienes menos de 18, entonces tendrías que llevarlo en una modalidad normal. Entonces ahí sí te conviene mejor un bachillerato. sí, ¿verdad, Miss? Sí, 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 definitivamente es un bachillerato lo que a ti te conviene. Señor, pero ¿y si sigo bachillerato en plan fin de semana? Igual creo que son 3 años, ¿verdad? No, 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 no. O sea, el bachillerato siempre es de 2 años.
Por ejemplo, para las personas que ya tienen los 18 años o más de 18 años, es para no entorpecer esa parte que tú decías, por ejemplo. Entonces, en un año ya tiene 18, o sea, en 19 ya sacó, por ejemplo, lo que es el bachillerato, pero, o sea, por la misma modalidad de que es mayor de edad. Ahora, por ejemplo, tú no, porque en este caso son 2 años, o sea, estudiarías cuarto y quinto, normal. Y también hay fin de semana, pero en este caso es lo mismo, o sea, tiene que ser en la modalidad de los 2 años por tu edad. Ah, ya. Y lo que cuenta también, por ejemplo, es en qué mes cumples años. Por ejemplo, si cumples años los 17 el próximo, a inicios o a mediados. Ahora, por ejemplo, que tú cumplieras ahorita los 17 y, por ejemplo, el otro año, hasta finales de año, los 18 tal vez hubiera una posibilidad, ¿verdad?, de estudiar esa situación que te decía. Pero mientras tanto, no, porque el sistema te reconoce así, está como menor de edad, entonces tienes que estudiar el bachillerato en los 2 años, así en plan fin de semana o plan diario. Ah, ya. Gracias, Miss. Es que según yo era que si seguía, bueno, bachillerato o plan así, plan diario, sí sabía que eran 2 años, pero no sé por qué leí en algún lado de que si era en fin de semana eran 3 años. No sé por qué. Es que yo creo que en el colegio ahí no hay bachillerato en fin de semana. Es que yo me metí como que a la página para leer qué podía estudiar, ¿va? Porque uno ya tiene que pensar Ujú, y claro. despacio. Entonces leí que solo había fin de semana administración, pero es carrera y que bachilleratos no habían. Entonces por eso me quedé así con la duda y le dije a mi mamá, de plano, mamá, tiene que cambiarle. No, 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 hay bachilleratos, yo soy la que ofrezco la información, hay bachilleratos. Por ejemplo, digamos las carreras de 2 años, está, por ejemplo, bachillerato en cosmetología, pero eso nada que ver contigo. Un bachillerato en computación de 2 años, porque te vuelvo a repetir, es la carrera normal que a ti te corresponde. Y, por ejemplo, está bachillerato en dibujo técnico y ¿cuál es el otro? No me acuerdo qué otro bachillerato hay, pero son de 2 años. Eso es en tu área, por decirlo, de edad normal. Pero sí, sí hay, te vuelvo a repetir, por ejemplo, está en cosmetología, está en computación, está en dibujo. No recuerdo cuál es el otro que hay, pero son tres los que hay. Y aparte si están las carreras de 3 años, por ejemplo, secretariado, perito contador y administración de empresas. Ah, ya. Entonces Mm, sí, me voy a... En 2 años considero que sí saldría normal de 18 del colegio, está bien. sí, Sí, re bien. sí. Sí, en este caso, por ejemplo, igual te vuelvo a repetir, los bachilleratos, lo único que hay es un poquito más de amplitud, por decirlo así, no, ya viste que sí me hacía falta un bachillerato. Está el bachillerato en, ¿cómo se llama? Me parece en Derecho, que es de 2 años. Ah, ya. También, ¿verdad? Creo que más seguro me iría por bachillerato en computación porque es como que un poquito más relacionado. Sí, 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 y tiene mejores ventajas también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, te decía, en relación a derecho, es un poquito más teórico y depende mucho de tus expectativas también, ¿verdad? Gracias, Miss, le agradezco bastante por la información. De nada, de nada, de nada. Ya te vuelvo a repetir que sí hay para que tú puedas continuar sin tener que cambiarte de jornada. Sí, gracias, Miss. Como le repito, sí quiero seguir ayudando a mi familia y seguir estudiando porque es algo muy importante también. Sí, definitivamente. Igual el trabajo, dijera, de plan diario es el que te ayuda, ¿verdad? A sostenerte en fin de semana. Entonces, qué bueno que se puedan combinar las dos situaciones. Sí, gracias, Miss. Muy bien, Pau.
Entonces vamos a trabajar. Teníamos acá lo último que vimos, ¿verdad? Cómo se establecían los encabezados y las sangrías. Yo les mostraba a ustedes. Ya aparece el documento ahora en tu espacio, Pau, en la fecha anterior. Y habilité el espacio de esta semana, ¿verdad? Para que sepamos que sí estamos trabajando, más sin embargo sabemos que no hay todavía en este caso una asignación, llamémoslo así, porque a mí me interesa que lo conozcamos, que lo manejemos para luego llevarlo a la práctica. De nada me sirve que les vaya a decir a ustedes, coloquen una sangría, ¿verdad? En un cuaderno cuando en realidad, o sea, ya lo van a llevar a cabo aquí de una forma práctica. Entonces habíamos hablado, ¿verdad? De cómo se establece la sangría, cuál era el interlineado. Yo les mostré, ¿verdad? En mi pantalla cómo establecer esos aspectos. Pero continuando, dice que también hay sangría en la bibliografía. Y la bibliografía, pues, no es más que establecer, en este caso, cuando yo les mostraba en mi barra de herramientas y que de hecho voy a volverla a habilitar, ¿verdad? Para que podamos ir recordando en base a este funcionamiento cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo. En este caso, yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, vamos a referencias y pues nos aparece insertar nueva, ¿verdad? Bibliografía y nos aparece este cuadrito. O sea, si voy a leer una sección de libros, si fue un libro, si es un artículo, si es un artículo de periódico, si es una conferencia, un reporte, un sitio web, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nosotros estamos utilizando. Al darle aceptar, ¿verdad? Automáticamente pues nos señalaba, ¿verdad? Ese recuadro que yo les mencionaba a ustedes. Y que recuadro pues no es más que esto que aparece acá, ¿verdad? Ya establecido como nosotros vayamos a desarrollarlo. Estas son entonces las referencias bibliográficas, las que vamos a ir sumando nosotros al insertar cada uno de los elementos. Con ello entonces avanzamos y nos muestra lo siguiente. Dice entonces, hay formas de poder establecer cómo citar en este caso cada norma APA. Pero regularmente nosotros nos vamos a quedar con las partes de un trabajo académico, que es lo que nosotros llevamos a cabo. Entonces dice, hemos llegado a una de las partes interesantes de lo que son las normas APA, porque en su momento es importante destacar, ¿verdad? Encontrarnos en dos tipos de citas. Hay una que puede establecerse en menos de 40 palabras y aquí es donde empezamos ya a jugar en la redacción. Si nosotros, por ejemplo, en un momento determinado yo llevo a cabo una redacción que quiero trabajar, entonces yo tengo que aquí ver cuántas palabras son. ¿Y cómo lo voy a observar? Aquí donde está mi cursor, me muestra a mí, ¿verdad? En este caso que son 35 palabras las que yo tengo a la hora de seleccionarlo. Entonces aquí dice que si es menor de 40 palabras, debe estar en el texto o párrafo en el que nosotros vamos a estar trabajando. Dice, presta atención a los siguientes ejemplos de las citas menores de 40 palabras. Cuando yo voy a un libro, y a mí me gustó bastante lo que el libro dice y el autor, ¿verdad? Lo aclara muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es que yo regularmente copio lo que dice el autor y entonces al señalar de esta forma les decía, ¿verdad? Yo veo cuántas palabras son. Aquí me muestra que son 35 palabras las que yo fui seleccionando. Entonces es menos, ¿verdad? De las 40 que estamos aquí hablando. Entonces dice, citada bajo lo que es el autor. La cita inicia con el apellido del autor y la fecha de la cita, seguido entre comillas y finaliza, dice, con la página del texto citado, finalizado con el punto y seguido. Prestemos atención. Entonces dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectados por un hilo invisible. Esto es lo que escribió la persona como enlace o como explicación, pero ella va a copiar de un libro lo siguiente. A ella le interesó, ¿verdad? Copiar del libro y el libro se llama, aquí nos dice, citamos al autor, ¿verdad? El apellido dice del autor, la primera fase. Y aquí dice Kaku, que es el autor, en la fecha que fue citado
en el 2009, vean, y aquí ya me mostró 2009, afirma. Entonces dice, seguido de comillas, y aquí están las comillas ya, ¿verdad? Y lo que dice el autor. Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a las cosas en lejanos confines del universo, coma. Aquí hay un paréntesis y puntos suspensivos, porque significa que hay todavía otro fragmento más que explica, pero como ese fragmento a mí no me interesa, sino me interesa esta parte, continúa, dice, en cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta fines lejanos con el universo, incluyendo a nosotros. Y entonces, si yo tuviera que señalar, por ejemplo, como lo hice hace un momento, ¿verdad? Que les decía que yo seleccione las palabras de arriba. Entonces, desde que comienzan las comillas, aquí hasta acá, yo voy a seleccionar. Y entonces, el número de palabras van a ser 40 o menos que 40 y me las muestra aquí, ¿verdad? En esta parte que les decía yo de mi computadora para yo poderlo establecer. Ahí me muestra cuánto yo realmente estoy seleccionando y lo voy a volver a hacer. Aquí no lo puedo hacer porque como es un texto insertado, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces no lo puedo hacer, pero aquí sí lo puedo hacer. Entonces vean, si yo selecciono, por ejemplo, mi párrafo, aquí automáticamente yo tengo 40 palabras exactas. Entonces, aquí me lo muestra la parte de su computadora y ustedes lo van a observar. Aquí está, miren, 40 palabras exactas. Entonces, es así como se trabaja una norma APA citando un texto de un autor que va a estar, dijimos entonces, el apellido del autor, la fecha de la cita, entrelazado el texto que yo voy a colocar, ¿verdad? Con comillas y finaliza, óigase bien, que es otro elemento importante. Aquí casi que todos, ¿verdad? Los puntos van a ser relevantes. Entonces finaliza con la página del texto citado al finalizar del punto y seguido. Entonces, como yo ya vi que sí cumplí con los rasgos, por ejemplo, ¿verdad? De las 40 palabras, entonces yo voy a decir de dónde lo extraje. Lo extraje de la página 90 del libro, del artículo, de la revista, de donde yo lo fui a leer, ¿verdad? Entonces yo copié esta parte que les mostraba, ¿verdad? En relación a esas 40 palabras y tengo que decir de dónde lo saqué. Hoy en día decimos de dónde lo sacamos y también, ¿verdad? De preferencia hasta el nombre del libro nuevamente, porque aquí solo coloqué al autor, no coloqué el nombre del libro. Entonces, cuando a veces colocamos, por ejemplo, como cierre esta parte, es cuando insertamos, ¿verdad? Este cuadrito que yo siempre les voy a estar mencionando, ¿verdad? Este cuadrito. Y con entonces, nosotros vamos a cubrir esos aspectos. Eso es cuando nosotros citamos, óigase muy bien, un párrafo dentro de un escrito que nosotros vamos a llevar a cabo. Así es como se trabaja esta forma. Muy bien, esta es una. La segunda dice que citada basada en el texto. Entonces aquí ya es otra modalidad. Veamos. La cita basada en el texto, la cita inicia con comillas. Otra vez, ¿verdad? El inicio que vamos a tener en relación a lo que vamos a desarrollar como tal. Entonces vamos a ir otra vez jugando. Y finaliza con el apellido del autor. Óigase bien, aquí hay varios elementos. El año de la publicación y la cita. Y también, ¿verdad? La página donde nosotros extrajimos esa información. Muy bien. Entonces dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro. Sus funciones de ondas están conectadas por un hilo invisible. Y aquí me está señalando que entonces ya está citando lo que el autor está diciendo, ¿verdad? Otra vez, vean. Aquí están las comillas y empieza a mostrarme qué fue lo que está citando el autor como tal. Y me establece dónde lo extrajo. Entonces, otra vez, lo extrajo del libro de Cacú
Cacú es el apellido del autor, que está establecido en el año 2009 en la página 90. Y entonces yo ya sé, ¿verdad? Que de dónde extrajo. Y por eso les decía yo al inicio, ¿se recuerdan? El fin primordial de las normas ZAPA es darle el crédito a la persona que hizo la investigación como tal. Así, simple y sencillo. El poder decir, miren, esto lo extraje de tal lugar, ¿verdad? Porque no lo dije yo, porque no lo inventé yo, no es mi redacción, sino lo dijo alguien más. Ese es el fin primordial. Entonces, esta cuando nosotros decimos basado en el texto, es porque nosotros en esta parte también entendamos, ¿verdad? Que la parte introductoria que hace del tema, yo la redacté. Y entonces yo redacté este párrafo, pero esto ya no es mío. Esto ya es del autor. Y entonces sí lo estoy diciendo lo que el autor dijo, pero no así puntual, letra por letra, no, porque en un momento determinado, ¿verdad? Entonces por eso es que yo me basé sobre el autor. En cambio, en la anterior, yo escribí así, tal cual lo dijo el autor. Entonces ahí es como nosotros vamos a encontrar esas diferencias. ¿Se comprende esta parte, Paola? ¿Alguna duda al respecto hasta el momento? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces tenemos otra, dice, citas bibliográficas con más de 40 palabras. Aquí ya definitivamente son más, ¿verdad? Entonces otra vez vuelvo yo a seleccionar y me doy cuenta, no, hombre, ya tiene 101, ¿verdad? Entonces esta ya no es con 40 palabras, ya es con más de 40 palabras. Entonces aquí dice, las citas de más de 40 palabras deben escribirse por separado del texto. Óigase bien, por separado en una sangría igual a la que se ha manejado con los párrafos al iniciar las comillas. Y nosotros hemos dejado, ¿verdad? Un espaciado, una sangría de cinco espacios, ¿verdad? Que es lo que nosotros venimos marcando. Y aquí está. Aquí hay 5 espacios. Pero como yo ya estoy hablando que todo esto tiene más de 40 palabras, entonces si aquí notamos, estos tienen todos los 5 espacios en cada línea, ¿verdad? O sea, es un párrafo completo espaciado en sus 5 espacios, que ya sabemos nosotros cómo lo estamos estableciendo. Entonces acá dice, nuevamente, si tiene más de 40 palabras, se escribe por separado del texto, siempre con una sangría igual a la que se ha manejado al iniciar cada párrafo y con comillas. Entonces aquí ya tenemos dos elementos. Va a ser el párrafo completo con su sangría y con comillas. Las citas basadas en el autor se inicia con el apellido. Esto no va a variar jamás, siempre vamos a tenerlo en cuenta. Basada en el autor, ¿verdad? Vamos a tener entonces al inicio el apellido del autor, seguido de la fecha del texto citado. Y esto va a ir entre paréntesis, ¿verdad? Como tal, porque así es como la vamos a establecer y aquí me lo muestra, ¿verdad? Luego dice con alguna palabra, como afirma, expresa, él nos dice, estos nosotros les vamos a llamar enlaces, porque nosotros vamos a decir según el autor, presenta, por ejemplo, podemos decir Cacú presenta, Cacú muestra, Cacú expresa en su libro, Cacú nos dice en su artículo, y entonces ya nosotros estamos hablando, ¿verdad? De lo que dice el autor como tal. Y dice finalmente, establece un nuevo párrafo con sangría y escribimos, o sea, lo que vaya a continuar en el desarrollo, ¿verdad? De lo que nosotros estamos haciendo como tal. Entonces vean cómo va a ir, o sea, jugando, por eso les digo, las normas no es que usted las redacte en su cuaderno, ¿verdad? Sino me interesa más que usted las vaya comprendiendo, que las vaya visualizando, porque en algún momento se van a redactar, pero ya en un trabajo escrito, ¿verdad? No es como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el repaso, por decirlo así, ¿verdad? De qué son las oraciones, los tipos de oraciones,
los tipos de sujeto, no porque, o sea, eso es algo que yo puedo practicar en cualquier momento y cuando yo lo vaya emitir, pues claro está, ¿verdad? Lo voy a anotar con esto, ¿no? Porque esto yo lo tengo que conocer, lo tengo que manejar para luego llevarlo a replicar. Y entonces cuando yo termino de trabajar el párrafo del cual estoy hablando, vuelvo a continuar con mi sangría en otro párrafo. Cuando las partículas tienen la relación, ¿verdad? Y continúo yo con mi texto. Cita basada en el texto. Cuando se cita el texto, simplemente colocamos la cita en un nuevo párrafo con sangría. Y ya sabemos, ¿verdad? Finalizamos entre paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación, del texto citado, y aquí nos vuelve a mostrar el espacio, ¿verdad? Sangría, comenzamos a trabajar y aquí abajito aparece, ¿verdad? Los datos del autor, tal cual nosotros estamos hablando. Yo les digo a la mayoría, hagan esto. Básense en esto. Cada vez que ustedes les pidan un trabajo, hagan esto. ¿Por qué situación? Porque cuando nosotros parafraseamos, es más fácil el trabajo, definitivamente. Prestemos atención. Dice, el parafraseo. El parafraseo es parafraseando el autor del texto. Es decir, con las propias palabras de la persona, es decir, con mis palabras, yo voy a decir lo que el autor ha dicho. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo ya no estoy copiando otra vez del mismo texto, como cuando yo lo copio y si son mayor de 40 o menor de 40, ¿verdad? Porque lo estoy copiando literal. No, sino yo estoy diciendo lo que el autor dijo, pero en este caso con mis palabras. Y no estoy cambiando absolutamente nada porque estoy diciendo tal cual él lo dijo, solamente que empleo mis palabras. Y yo le digo a la mayoría, hagamos esto para que no sepamos que si estoy copiando, que si ahora ya no copio, que si son más de 40, que si no son 40, yo parafraseo en todo. Y me gusta más porque es como aprendo. Porque entonces yo estoy diciendo lo que el autor está diciendo, pero antes tengo que hacer la interpretación para yo luego replicarlo con mis palabras. Entonces veamos cómo lo presenta. Dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro, porque sus funciones de ondas están conectadas por un hilo invisible. Así las cosas que nos afecten pueden tener repercusiones en otros sitios del universo, porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de una onda, oígase bien, en sus citas con fines lejanos, entonces coloqué, ¿verdad? CACU 2009, cuando las partículas están en relación, se dice que esta está entrelazada mecánico, cuánticamente en el concepto de partículas. ¿Qué va todo esto? Yo lo dije así como él lo presentó, pero lo dije con mis palabras. Entonces ahorita ya no me preocupo, porque ya no tengo que ver y seleccionar si son menos de 40, si son más de 40, si lo tengo que dejar entre sangría, si no lo voy a dejar en sangría, sino yo solamente voy a colocar que el parafraseo corresponde a, en este caso, al finalizar de hacer ese parafraseo, corresponde a CACU en el 2009. Así, simple. Porque entonces yo sé que si tengo que citar y colocar de dónde lo extraje, pero ya se sabe y se va a sobreentender que son mis palabras las que están explicando lo que él dijo como tal. Yo eso es lo que les recomiendo en su mayoría, pero ya depende, ¿verdad? De cada quien, de cómo quiere trabajar o realizar un trabajo. Cita nuevamente basado en el autor. Otra vez parafraseado, decimos nosotros nuevamente lo mismo, pero en este caso, como estoy tomando algunas pequeñas palabras, entonces lo que estoy haciendo es que estoy refiriéndome al autor para poder establecer. Entonces, CACU en el 2009, las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones, ¿verdad? Porque quien lo dijo fue CACU. Es como se va jugando con las normas y simplemente para mí es un juego de poder establecer y ubicar a la persona que lo hizo. Así, simple y sencillo. Yo no puedo adjudicarme que soy yo, ¿verdad? O que yo lo hice o que yo lo estoy representando, no, sino es a la persona que lo hizo. Entonces acá establece, aquí más adelante vamos a ver estos video resúmenes que nos muestra o nos cita, ¿verdad? En este caso el documento.
Referencias bibliográficas. Dice, las listas de referencias bibliográficas deben tener un interlineado de 2 espacios o de 1.5, ¿verdad? Ya yo les explicaba también la clase anterior, ¿verdad? Que el interlineado pues es la distancia que va a haber entre una y otra línea, ¿verdad? Entonces acá podemos observar de 1, aquí dice 1.5 o posiblemente de 2, ¿verdad? Es el interlineado que nos está solicitando. Luego dice, la sangría francesa, lo cual se logra seleccionando todas las referencias bibliográficas, luego pulsando control F. Y miren, tan bonito porque ya nos da comandos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos utilizarla. Regularmente yo trato de que la sangría, pues hacerla de forma manual para no estarme complicando la existencia. A veces cuando nosotros marcamos las sangrías, en algún momento si cambiamos de dispositivo, es decir, de computadora, a veces no las reconoce. Entonces, a mí no mucho me gusta, yo prefiero manual para que así en donde yo trabaje, ¿verdad? Sí me reconozca las sangrías, pero eso también lo dejo a discreción de cada una de las personas. Finalmente, el listado debe de organizarse en forma alfabética. Las referencias bibliográficas o la bibliografía como tal, siempre se comienza, ¿verdad? De la A a la Z. Siempre. Los libros así es como vamos citándolo, ¿verdad? Primero está el nombre del autor, el apellido, y luego, pues, según los nombres de los autores, es como nosotros vamos a irlo estableciendo. Eso siempre, siempre se va a establecer de esa forma. Luego tenemos tablas y figuras que les decía, no es lo mismo un texto a una imagen, ahí totalmente cambia. Entonces en las tablas o figuras se utiliza la mayor parte de las áreas de estudio con el fin de proporcionar una presentación visual de la información importante que quiere el lector destacar, ¿verdad? A veces hacemos los gráficos, diagramas, mapas conceptuales, alguna imagen que represente lo que yo estoy hablando. Y eso es importante, ¿verdad? A veces las imágenes nos son más fáciles que poder establecer todo el contenido. Hay muchas personas que a veces con ver un esquema ya se nos queda todo, ¿verdad? Entonces, vean, aquí por ejemplo es una tabla, ¿verdad? Entonces dice que solamente se ubican, ¿verdad? En líneas establecidas como nosotros vamos a observar. Todas las figuras y las tablas deben estar numeradas, por ejemplo, tabla 1. Aquí, ¿verdad? La nota de la tabla tendría que ser tabla 1. Si vamos a continuar, ¿verdad? Tabla 2, tabla 3, tabla 4, no importa que si no están seguidas, por ejemplo, puedo encontrar una en la página 15 y otra en la página 20, ¿verdad? Y otra está en la página 200, pero si yo solo en esas anteriores mencioné 2 tablas y en la 200 me toca la 3, pues hasta ahí marco la 3, ¿verdad? Es así como se va a ir desarrollando. Lo mismo pasa con las figuras. Las figuras es lo mismo, figura 1, figura 2, figura 3, etcétera. Así es como nosotros vamos a ir enlazando. Cada tabla debe tener un título individual, lo mismo que pasa con una figura. Cuando nosotros colocamos una imagen, cualquier imagen que nosotros coloquemos va a tener, en este caso, el número de la figura, el nombre de la figura y una pequeña descripción de la figura. Y ya nosotros vamos a verlo más adelante de cómo se establece, ¿verdad? Esa situación. La vez anterior les mostraba yo un trabajo académico, ¿verdad? En donde nosotros podemos ver, por ejemplo, esas situaciones de las cuales yo les estoy hablando. ¿Alguna duda al respecto? No, señor. Muy bien. Entonces, para hacer un resumen, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en algún momento vamos a ver de forma gráfica en este caso, ¿verdad? Las normas APA, las vamos a ver de formas más representativas que nos van a ayudar en algún momento, ¿verdad? A poder establecer cómo se tiene que llegar a desarrollar en algún momento eh, estas situaciones ya con algún parrafito o cuestiones como esas, ¿verdad? Que nosotros podemos observar. Aquí hay una tesis, yo les voy a mostrar y vamos a ver entonces esas normas que nosotros hemos venido abordando. Por eso les decía, de nada me sirve yo mandarles a copiar al cuaderno